Todos estos hitos de la manifestación del misterio de Dios no los miramos desde lejos, no somos meros espectadores de ellos, somos partícipes, beneficiarios de ellos, somos bendecidos por ellos. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Fuimos librados del pecado y de sus consecuencias. Y cuando Él resucitó también, nosotros resucitamos con Él. Y nos abrió un camino vivo y nuevo hasta el trono de Dios, al lugar santísimo. Se rompió el velo que nos dejaba afuera, el velo que nos tachaba de incircuncisos, inmundos, indignos. Fue roto, de arriba abajo. Y entonces quedó abierto el camino. Él entró primero y nosotros detrás de Él. 1 Corintios 15, 55, palabras que seguramente conocemos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más arriba dice, sorbida es la muerte en victoria. Y estas preguntas que tienen implícita una respuesta, son preguntas retóricas porque no necesitan que aparezca aquí la respuesta, están implícitas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria para el sepulcro. Aleluya. El aguijón de la muerte es el pecado, dice más abajo, pero fue quitado cuando el Señor Jesús murió. ¿Quién puede ser la muerte de la muerte sino Cristo? Solo aquel que venció la muerte definitivamente. Primera Corintios 13, en este mismo capítulo, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Tan cierta como la muerte es la resurrección. En Cristo la muerte, su muerte, nos trajo bendición. Su resurrección también nos trajo bendición. Él fue el primero, pero luego vienen los demás. En aquel día glorioso que la humanidad presenciará, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y todos luego los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso estamos esperando. Parece locura. Todo esto que estamos diciendo parece locura. Pero saben ustedes, el diluvio vino, a pesar de que parecía locura. ¿Se acuerdan? 120 años predicando Noé en un desierto, en un verdadero desierto, porque nadie quería creerle. Nadie le creyó. Una locura de ese tipo cuando nunca se había llovido sobre la tierra. Era una locura de dimensiones colosales. Lo mismo la resurrección de los muertos. Porque nunca ha ocurrido de esa manera, en esa magnitud, como esperamos que ocurra. Una locura de tamaños gigantescos. Sin embargo, ocurrirá, y ocurrirá en breve.
Tal vez ocurra en nuestra generación, tal vez los que estamos hablando, escuchando estas palabras, leyendo estas palabras, no muramos antes. Seremos testigos presenciales de este hecho glorioso, tal vez. Pero si no fuera así, tenemos la esperanza que aunque nuestro cuerpo sea sembrado en tierra, será sembrado con la esperanza de que, al igual que ocurrió con el cuerpo del Señor, resucitará en gloria, para nunca más morir. En este mismo capítulo, en el versículo 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todavía la muerte está ejerciendo su poder. Todavía el pecado está haciendo de las suyas. Sin embargo, tiene sus días contados, porque dice la Escritura en otro lugar, en Apocalipsis. Vamos a revisar ese pasaje. Dice aquí, en el 20:14, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Ese es el fin. De tal manera que tiene sus días contados. Y nosotros lo anunciamos, lo declaramos. Y lo hacemos con certidumbre y firmeza y convicción. Porque Cristo se nos ha manifestado. ¿Cómo sabemos nosotros que la resurrección existe? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos en novedad de vida. ¿Qué es eso? Eso es resurrección. Eso es nacer del Espíritu. Eso es nacer de lo alto. Eso es vencer la muerte. Bendito sea el Señor. ¿Qué sería el cristianismo sin la resurrección de Cristo? ¿Saben? En el libro de los Hechos se mencionan dos personajes que fueron predicadores de doctrinas, pero que tuvieron un mal fin. Eso muestra qué es lo que es una religión. Cuando su líder muere. Hechos capítulo 5. Versículo 36. Dice: porque antes de estos días, el que está hablando aquí es Gamaliel, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Se fijan? En ambos casos murió el líder y sus seguidores fueron dispersados y desaparecieron. ¿Qué hubiera sido de los seguidores de Cristo si Él no hubiera resucitado? Hubiera sido añadido a esta lista. Entonces, vean ustedes cómo la resurrección de Cristo es una
es un hecho fundamental. No hay forma de explicar cómo el cristianismo, cómo la fe cristiana ha permanecido y se ha extendido más de 1900 años, si no es por la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo como consecuencia de su exaltación a la diestra del Padre. Así que, queridos hermanos y hermanas, nos alegramos, nos gloriamos en estas cosas. No nos gloriamos en el hombre, en doctrinas humanas, en grandezas humanas, sino que nos gloriamos en Dios, por Jesucristo, por la manifestación gloriosa de este misterio y de esta expresión del misterio, de este hito de su misterio expresado, revelado, manifestado, que es su resurrección. Pasamos ahora a un cuarto hito. Hemos visto la encarnación, la crucifixión, la resurrección y ahora la exaltación en el cielo a la diestra del Padre. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de estas cosas. En Timoteo, primera epístola, capítulo 3, versículo 6, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Salmo 24, versículos 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién podía ser recibido arriba? De modo que entrara como Rey, habiéndosele abierto las puertas. Uno que fuera necesariamente fuerte y valiente. Para vencer a un enemigo poderoso, tenía que ser fuerte y valiente, como David venciendo a Goliat. Poderoso en batalla. No se habla de muchas batallas, se habla de batalla. De una batalla gigantesca que sucedió allá abajo en el Seol. Alzado puertas vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey. Nunca podremos imaginar del todo lo que significó ese momento. La gloria de ese momento. Todos los seres angelicales voceando, vitoreando, aplaudiendo, celebrando al Rey que venía de vuelta de una victoria única y ejemplar. Bajó a las partes más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad y ascendió. Y es recibido arriba como era, un vencedor, como Rey, habiendo probado la fuerza de su brazo, el valor de su corazón, bajando al terreno mismo, al antro de las tinieblas, y allí tomar las llaves del infierno, del Hades,
y llevándose cautivo a aquel que nos cautivaba. De manera que es un hecho notable. No hay muchos registros en la Escritura sobre lo que pasó allá abajo. Sin embargo, lo que hay es suficiente, es muy significativo. Y luego lo tenemos ascendiendo hasta el trono más alto del universo. En Hechos capítulo 7, versículo 56, dice Esteban hablando, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta visión de Esteban es tan fresca, es tan reciente, porque aquí la expresión que está a la diestra de Dios en griego sugiere que está de pie, a diferencia de otras donde en Efesios, por ejemplo, donde dice, y en Hebreos, donde dice que está sentado a la diestra de Dios. Pero aquí, según Esteban lo vio, aunque no está en español la aclaración del concepto, en griego se entiende que está de pie. Es decir, podemos suponer que esto es anterior a lo otro. Es recibido arriba en gloria, aclamado por los ángeles y por los seres celestiales. Recibe la gloria y la alabanza. Es visto por Esteban, entre otros, probablemente de pie, en ese lugar altísimo, al que solo él podía tener el derecho de entrar, porque venció todas las batallas. Si podemos sumar la victoria sobre el pecado, sobre el Satanás, sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Entonces, él merecía absolutamente todo el honor y la gloria que recibió. Ser recibido arriba significaba que había sido aprobado. La victoria le habilitaba. El Padre no podría haberlo recibido de esa manera si no hubiese vencido las batallas de Dios. Y cuando el cielo se abrió para él, queridos hermanos, también se abrió para nosotros. A semejanza de aquel sumo sacerdote hebreo que llevaba en su pecho los nombres de las tribus, él también, el Señor Jesús, entró con nuestros nombres en su corazón. De modo que en su exaltación nosotros también fuimos incluidos. De modo que después nos muestra Efesios, capítulo 2. Versículo 6. Y juntamente con él, con Cristo, el Padre nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla en pasado, como hechos consumados. De modo que la visión que Pablo tiene para escribir esta epístola es que hay hechos consumados espirituales que ya cuentan delante de Dios, y uno es este: fuimos resucitados con Él y fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Aquí, en estos versículos 5 y 6, donde habla de que nosotros nos dio vida juntamente con Cristo, luego juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. En el griego hay estas palabras tan hermosas que el español no las tiene, lamentablemente, pero
Es más o menos así, es como decir, cuando dice nos dio vida juntamente con Cristo, es nos covivificó, nos co-resucitó, nos co-sentó. ¿Se fijan? Ese prefijo co que nosotros usamos en español significa que algo ocurre simultáneamente con la otra cosa, juntamente con. La diferencia es que en el griego está ese prefijo. Co-vivificó, co-resucitó, co-sentó. Estrechamente unidos. Qué precioso. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nos agració? ¿Cómo nos incluyó? Luego, veamos Hebreos 6, capítulo 20. Capítulo 6, versículo 20. 19 primero. La cual, dice el versículo 19, la cual, y se refiere a la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Como precursor. Y la palabra precursor aquí es preciosa. Después se habla de que fue hecho sumo sacerdote, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Veamos todavía esta imagen naval, marítima, que aparece acá cuando nos habla primero del ancla en el verso 19 y después nos habla de precursor en el verso 20. Estas dos cosas están unidas. En el griego es muy fácil verlo. El ancla y el precursor son elementos tomados del ámbito marino o naval. Ustedes saben que cuando un buque llega a tierra, a puerto, antes de atracar el buque tiene que primero bajarse un bote que se lleva la cuerda, y esa cuerda es la que amarra al buque al muelle, de manera que el buque puede quedar fijo. Ahora, ese precursor es la figura del bote que baja del buque y que amarra o que hace posible que el buque sea amarrado a la orilla. Ya quedó atrás el mar embravecido, el amplio, el vasto mar. Ahora el buque ha llegado a puerto y entonces alguien se baja en un bote pequeño, se lleva la cuerda y la amarra a esos tremendos estacones que hay en el muelle para fijar el buque. Ese es el prodromos griego. Entonces, ese es un significado, digamos, porque aquí está primero el ancla, la esperanza que entró más allá del velo, nuestra esperanza como ancla, y luego está entonces el precursor, que asegura nuestro buque al muelle, al puerto, para que no quede a expensas de las olas y del mar embravecido. Entonces, cuando el Señor Jesús fue recibido arriba en gloria, es como que Él llevó la cuerda del buque, de nuestro buque donde nosotros navegamos, y lo dejó arriba, amarrado o anclado, aunque aquí el ancla se refiere a la esperanza, anclado, amarrado, a salvo del tempestuoso mar. Ahora, el prodromo, este precursor que se menciona aquí en el Hebreo 6:20, puede aplicarse también y entenderse como el mismo sumo sacerdote del cual se habla aquí, al final del versículo 20.
entró primero en el santuario celestial, inaugurando el camino nuevo y vivo hasta el trono de Dios, lugar santísimo. Luego también, como hablábamos hace un rato, como primicia de los que durmieron, el primero entre sus hermanos. Y aquí hay otra palabra que es muy similar al precursor, y que es el pionero, y que está en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Veamos qué preciosa palabra. Hebreos 2:10. Cuando dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí la palabra autor en griego es archegos. Y esta palabra es preciosa, hermanos. No solamente el autor, como dice aquí, de la salvación de ellos. El archegos es el que conduce a los cautivos a la libertad, el que los lleva desde la fe inicial, de esa fe que era como un bajido de un bebé, lo lleva hasta la consumación eterna. Entonces, el pionero, el que va adelante, o el precursor, del cual hablábamos recién, el prodromos, que se baja del barco con la cuerda. En el Antiguo Testamento hay varios personajes que son como archegos, estos que llevan adelante el propósito de Dios, que entran en una zona de muerte para traer vida a los cautivos y libertarlos. Moisés, por ejemplo, el libertador, el archego que libera a Israel de la esclavitud. En este aspecto, cuando el Señor Jesús entró en el lugar santísimo, fue exaltado a la diestra del Padre, entró entonces un poco como Moisés, que va a Egipto y que después de muchas pruebas, de plagas y muchas vicisitudes, Moisés saca al pueblo de la esclavitud para después acercarlo a la tierra prometida. David, como campeón sobre Goliat, es otro archego, una victoria personal de David, pero que es atribuida e imputada a toda la nación de Israel. Josué, como pionero de la tierra prometida, que introduce al pueblo al disfrute de la herencia de Dios. Josué que no conquista la tierra. Interesante, que no conquista la tierra. En ninguna parte en el libro de Josué se usa la palabra conquistar. Lo que hace él es simplemente entrar para heredar, para recibir lo que Dios les ha dado. Josué entra como un pionero, como un archegos, prefigurando entonces la entrada de Cristo al descanso celestial. Acuérdense, Josué no le dio el descanso a Israel, pero Cristo sí nos introduce a nosotros en el verdadero reposo. Y luego el archego como rey venidero que precede a su pueblo en la Nueva Jerusalén, preparándonos un lugar allí. Voy a preparar lugar para vosotros, y luego voy a volver y los llevaré. Entonces, la ascensión del Señor, más aún la exaltación del Señor a la diestra del Padre, implica todo eso. Su presencia allí nos asegura que nosotros estaremos allí.
porque Él nos abrió el camino. Por decir así, nosotros tenemos el ticket para entrar allí. Él hizo los méritos y nosotros entramos por sus méritos. José en Egipto, qué preciosa figura también. Allí en Egipto él fue elevado, después de las pruebas de la cárcel, al trono de Faraón. Y a él se le rendía pleitesía. Había que hincarse cuando pasaba José. Salomón en su exaltación también nos muestra la exaltación del Hijo de Dios a la diestra del Padre. Cuando leemos la grandeza de Salomón, nos asombra. Como un país tan pequeño como Israel concitó la atención de todo el mundo en ese momento. Era el rey más admirado de todo el mundo, al cual le llevaban ofrendas, le llevaban regalos de todo el mundo. El oro de todo el mundo iba a dar a Israel. ¡Cuánta sabiduría! ¿Cómo iban los reyes de la tierra y las reinas, en este caso como la reina de Sabá, a escuchar de sus labios la sabiduría? Son pequeñas muestras, prefiguraciones de la grandeza de nuestro Señor a la diestra del Padre, exaltado a la diestra de Dios, coronado de honra, de gloria, de poder. Bendito sea el Señor. Estas cosas no las vivió para su disfrute solamente, sino que en todas estas cosas nos incluyó a nosotros. Bendito sea el Señor, su muerte, su resurrección, su exaltación. Hablaremos más, si el Señor permite, el próximo jueves. Veremos algunas otras expresiones de esta manifestación del misterio de Dios, que es Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu sabiduría. Gracias por la luz que nos concedes. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la gloria de la que lo has coronado. Gracias porque todo lo pusiste bajo sus pies. Gracias porque nos incluiste a nosotros en toda esta gloria. Padre, concédenos ojos ungidos para verlo, para contemplarle y para disfrutar ahora de estas glorias, aunque en parte podamos hacerlo ya, para aliento en nuestro corazón y para aumento de nuestra fe. Bendice, Padre, a todos nuestros hermanos y hermanas que han escuchado. Concede a cada uno una porción de fe, de iluminación, de revelación de estos misterios, para que la iglesia de Cristo, la amada de Cristo, esté preparada cuando Él vuelva. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús.